identificamos el inicio de la planta cuando, o el inicio de la viabilidad reproductiva, cuando la planta está desarrollando ya el proceso de maduración de la carga actual. Entonces, cuando nosotros tenemos una rama, tenemos la planta de uva de mesa y tenemos el cargador, y en este cargador tenemos el racimo de fruta que está ya en proceso de llenado y en un proceso de inicio de ganancia de color. En estas yemas, que son células no diferenciadas, comienza un proceso de cambio de la yema de células no diferenciadas a un proceso de evocación floral. Ese proceso de evocación floral nos puede dar como resultado o bien una hoja o nos puede dar una inflorescencia. ¿De qué va a depender el que ese cambio se realice como hoja o se realice como inflorescencia? Va a depender del balance hormonal que tenga específicamente esta yema, y esa yema puede ser cargada en auxinas o puede ser cargada en citoquininas. Si está cargada en auxinas va a tender a ser una yema vegetativa, y si tiene una carga de citoquininas va a tender a ser una yema reproductiva. Pero ¿de dónde vienen estas citoquininas cuando la fruta está llenando? Esas citoquininas van a generarse en la raíz de la planta y particularmente en las puntas o en los tejidos meristemáticos de la raíz. Es en donde se produce la citoquinina. Si hacemos una ampliación de la raíz, son este conjunto de células que están próximos al ápice de la raíz, y este tejido meristemático necesita recibir las auxinas del crecimiento aéreo para iniciar la multiplicación, y de esta manera la raíz se va a extender y va a tener los crecimientos laterales y también el crecimiento de los pelos radiculares. Pero es en estas nuevas células en donde se están creando, es donde la planta va a producir las citoquininas, y estas citoquininas se van a mover hacia la parte aérea desde la raíz y se van a dirigir hacia la yema. No solamente a la fruta, también hacia la yema, y en esta yema van a hacer esta transición de una yema no diferenciada a una yema reproductiva. ¿Cómo mejoramos este proceso de crecimiento de la baya, de ganancia de color en la baya, pero también cómo ganamos la yema reproductiva? A través de la translocación de los fotosintatos que se están produciendo en el follaje. Este follaje está produciendo fotosintatos y tiene que direccionar una parte a la fruta para terminar el llenar la fruta y una parte hacia la yema, porque esta yema va a necesitar las reservas de carbohidratos y de arginina, y estos fotosintatos también tienen que movilizarse hacia las raíces para sostener justamente el crecimiento de esta masa radicular. Esta masa radicular, al producir la citoquinina, van a lograr la diferenciación de la yema reproductiva. ¿Cómo conseguimos ese movimiento de azúcares? A través del uso de nitrate balancer o a través del uso de sugar mover. ¿De qué va a depender el uso de nitrate balancer o de sugar mover o inclusive de NBX? Va a depender de la temperatura que esté predominando en esta etapa del crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta. Si la temperatura está por encima de los 28-30 grados, usamos nitrate balancer. Si la temperatura está por debajo de los 26 grados, 25 grados, si la temperatura está en 22-24 grados, usamos sugar mover. ¿Qué más podemos emplear? ¿Qué más podemos emplear para apoyar ese desarrollo de ganancia de color y de ganancia de peso en la baya, así como también cuántos azúcares, cuántos carbohidratos y cuántas argininas vamos a almacenar, tanto en esta yema como en las raíces? Para favorecer esa translocación de reservas, de esa translocación de fotosintatos, podemos adicionar queilate molibdeno. ¿Qué es lo que hacemos con queilate molibdeno? Incrementamos el ácido abscísico en la baya. ¿Para qué? Para que haya ganancia de grados Brix,
para que haya ganancia de antocianinas, que es la pigmentación que le da el color rojo a la cáscara de la fruta. La pulpa no necesita cambiar de color, es más, no cambia de color. Pero lo que sí va a cambiar de color es la cáscara de la fruta. Y la señalización de color verde a color rojo está señalizado por la acumulación de antocianinas. Y esas antocianinas son inducidas en el ciclo metabólico del ácido abscísico. En otras palabras, cuando la planta produce ácido abscísico, para ganar grado Brix también produce ácido abscísico para la ganancia de la producción de antocianinas en la baya de la fruta. ¿Qué más podemos trabajar en este proceso para asegurar una movilización correcta de los fotosintatos hacia la fruta? Trabajamos potasio. ¿Cómo se llama el producto de potasio? Nutriplex. Nutriplex 5545. ¿Por qué es importante el potasio? Porque el potasio es el que va a generar la gradiente del agua que se mueve en la planta, a través de la cual se van a mover los azúcares en la planta. Y para que la yema reproductiva, para que la raíz y para que la fruta reciban esos azúcares se tienen que mover en una corriente de agua, y para eso es esencial el nutriente potasio. Entonces, trabajando nitrate balancer con queilate molibdeno, al cual eventualmente podemos ponerle queilate cobalto, lo que estamos haciendo es incrementar los grados Brix, incrementar la producción de antocianinas, pero también estamos colocando reservas, carbohidratos y arginina en la madera. Los carbohidratos y la arginina se almacenan en la madera, y particularmente en las raíces y en los nudos en la parte aérea de la planta. Este es el primer paso para asegurar la correcta diferenciación de la yema de vegetativa a reproductiva. Cuanto más reservas tenga esa yema, más fuerte va a ser esa diferenciación floral y menos corrimiento se va a tener en esa yema, aun cuando las condiciones ambientales sean cambiantes. Este es el primer paso. El segundo paso pasa o sucede después de la cosecha. Después de la cosecha hay un proceso, hay un periodo de receso o de descanso de la planta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese proceso de descanso de la planta? Tenemos que seguir maximizando el movimiento de los fotosintatos hacia las raíces. Y cuanto más raíces gatillemos en ese momento, cuanto más raíces con crecimiento lateral, con crecimiento secundario y con mayor cantidad de pelos radiculares, mayor cantidad de citoquininas se van a producir en esas raíces. En el periodo de descanso ya no hay fruta en la planta, y lo que estamos haciendo es que esa yema que se está formando, que no tenía células diferenciadas y que generó una evocación floral, esta yema se convierta efectivamente en una inflorescencia. Acá ponemos una flor como representación de la inflorescencia. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para asegurarse de que realmente se ha formado la yema? Hacer justamente la evaluación de fertilidad de la yema. ¿Y cómo hacemos la fertilidad de la yema? Considerando el tallo, tomamos una vara o un cargador que tenga al menos 10 yemas. Normalmente en Perú trabajamos con 10 a 15 yemas. ¿Por qué es importante eventualmente 10 yemas? Porque nosotros vamos a determinar si hay fertilidad en la yema 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 u 8 o 10. Evidentemente, cuanto más fertilidad haya en las yemas basales, en la yema 1, en la yema 2, y más tiempo podemos mantener esa fertilidad, ustedes van a tener oportunidad de hacer una poda corta. ¿Y qué significa una poda corta? Un mejor manejo del dosel. Cuando tenemos un mejor manejo del dosel, menos intensidad de enfermedades vamos a tener por un lado, y por otro lado, cuando se desarrolla el cultivo en los surcos, vamos a tener el follaje en esta parte y el follaje en esta parte en la planta, y vamos a tener
el canal de luz que nos va a permitir tener la fruta con una adecuada coloración. La ganancia de color de la fruta depende también de la cantidad de luz que recibe ese racimo. Pero si todo el dosel está tapado, la cantidad de luz que llega al interior va a ser mínima y vamos a tener dificultades para ganar color. Y es allí cuando normalmente nos tenemos que apoyar en el uso de inductores de etileno. Pero en los inductores de etileno lo que hacen es desgastar a la planta. Gana color, sí, la fruta, pero desgastamos a la planta y en la siguiente campaña, como no hay suficiente reserva porque se desgastaron por el efecto del etileno, la diferenciación de la yema se ve afectada dramáticamente, la fertilidad pasa de la yema 2 a la yema 4, a la yema 6, luego a la yema 8, a la yema 10, y encima esas yemas que quedan diferenciadas como flor tienen una mayor probabilidad de que cuando emerge el racimo sean reabsorbidos por la planta, llamado, bajo otros términos, se genera un mayor corrimiento del racimo. El corrimiento del racimo es básicamente reabsorber la yema floral y nos quedamos con el tallo, con el raquis, que se convierte en un zarcillo, nada más. Pero ¿cómo aseguramos el mantener esa fertilidad? Llenando a la yema en este proceso con citoquininas. ¿Y de dónde vienen estas citoquininas? De la raíz de la planta. ¿Y cuándo se va a producir esa raíz de la planta? Después de la cosecha, en el periodo de descanso. Entonces tenemos que estimular un continuo crecimiento de raíces. ¿Y cómo logramos ese crecimiento de raíces? Trabajando la terapia radicular Stoller para mantener ese continuo crecimiento de raíces. Y la terapia radicular Stoller se basa en el uso de root feed en forma constante, trabajando entre 10 y 15 kilos por hectárea por aplicación, realizando de 6 a 8 o 10 aplicaciones al suelo. Cuando hablábamos de medir la fertilidad del cargador, ¿no? Lo que medimos no solamente en el cargador es dónde está la yema reproductiva, sino también medir en este nudo donde está la yema reproductiva el contenido de almidón, que debe fluctuar entre 25 y 30%, y el contenido de arginina, que debe fluctuar entre 2,5 y 2,8% en contenido. ¿Qué pasa si hay más carbohidratos, si hay más azúcar que arginina? Esa cantidad de arginina, esa cantidad de nitrógeno simplemente se va a quemar y la planta no va a tener la capacidad de usar ese carbohidrato. Es más, se va a solidificar y se va a convertir en lignina, se va a lignificar. Y al lignificarse simplemente se convierte en madera y la planta no puede usar la madera. Y si hay arginina por encima de 3%, 3,2, 3,5, significa que va a haber demasiado nitrógeno y el vigor y la planta se va a vigorizar en exceso. Entonces, lo ideal es mantener este rango, procurar mantener este rango y esta proporcionalidad, que es más o menos 10 a 1, 10 partes de almidón por una parte de arginina, para tener una adecuada fertilidad en la yema. Y este balance se tiene que encontrar en la yema 1, en la yema 2, en la yema 8 y en la yema 10. ¿Cómo hacer que vaya más a la yema 1? Manteniendo el crecimiento de raíces para causar esta diferenciación de primordio reproductivo. ¿Cómo hacemos esas raíces? Trabajando root feed en forma regular. Retirada la última fruta de la planta, comenzamos las aplicaciones de root feed al suelo. 10 en una ventana, en un rango de 10 a 15 kilos por hectárea por aplicación. ¿Y hasta cuándo vamos a mantener esa aplicación de root feed? Procuramos realizar entre 6 y 10 aplicaciones y eso nos está llevando hasta que más o menos la baya tiene un 60-70% del calibre a cosechar. Considerando que ustedes hacen ciclos de fruta que dura entre 120 y 130 días, en realidad estamos trabajando una ventana de entre 3 y 4 meses y es ahí donde está calzando exactamente este número de aplicaciones. ¿Cuándo vamos a usar eventualmente 10 kilos y cuándo usamos 15 kilos? En función también de la carga. Si la carga ha sido alta, han sacado más de 25 toneladas, vamos a tener que usar un poco más de root feed porque el desgaste sobre las raíces ha sido más pesado.
Y cuando la carga es baja, eventualmente vamos a usar menor cantidad de Root-Feed porque la planta sí tiene energía y ha guardado reservas, le ha permitido a la planta guardar reservas para asegurar este crecimiento de raíces. ¿Qué más significa tener un abundante crecimiento radicular? Mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes, mayor eficiencia en el uso del agua de riego, pero también el hecho de tener más raíces y al estar produciendo más citoquininas, esa planta va a tener mayor capacidad de tolerar el estrés por alta temperatura, va a tener mayor capacidad de tolerar el estrés por inundación y anegamiento del suelo. Cuando el suelo se aniega, la raíz deja de recibir oxígeno, se ahoga y comienza la necrosis radicular. Cuando hay alta temperatura, la tasa de evapotranspiración por un lado se incrementa y por otro lado la tasa de fotorrespiración también se incrementa en la planta. ¿Qué significa la fotorrespiración? Que las reservas de azúcares, en lugar de mandarlos a la fruta, se queman en las hojas y se liberan al medio ambiente como CO2. Entonces el azúcar ya no llega a la fruta, ya no llega a la raíz. Entonces, cuando trabajamos Root-Feed, lo que estamos asegurando es que haya una redistribución de fotosintatos a la corona para asegurar la diferenciación del primordio reproductivo. ¿Ingeniero? Sí. Yo soy un amigo de dos calcios pino, pero Root-Feed tiene un poquito de nitrógeno. Correcto. Me gustaría... Ya. ¿Qué es lo que hace? Ya. Aplicando o explicando la tecnología de Root-Feed. Root-Feed contiene calcio, tiene 26 unidades de calcio como óxido de calcio y contiene 10 unidades de nitrógeno amídico, ¿no? Entonces, como calcio tiene 26% y como nitrógeno amídico, NH2, tiene entre 9 y 10 unidades. Cuando el nitrógeno, y nosotros tenemos que entender qué significa el nitrógeno para la planta. Y la planta toma el nitrógeno, le es útil el nitrógeno a la planta cuando está en tres formas. El nitrógeno ingresa a la planta como nitrógeno nítrico, como nitrógeno amoniacal y como nitrógeno amídico. Entonces, cuando la planta recibe el nitrógeno, este nitrógeno nítrico es tóxico para la planta y necesita metabolizarla rápidamente, porque la planta va a usar el nitrógeno como nitrógeno amídico, NH2. ¿Cómo llega el nitrato, el amonio y el amida? ¿Cómo llega a ser a esta forma? La planta desarrolla enzimas que se llaman nitrato reductasa y enzimas que se llaman nitrito reductasa para tener el nitrógeno mineral, y este nitrógeno se reduce por acción más hidrógeno y tenemos el NH2. Pero la nitrato reductasa y la nitrito reductasa son responsables de pasar el nitrato a nitrito y el nitrito a nitrógeno mineral, a nitrógeno inorgánico. Este nitrógeno nítrico se metaboliza en hojas jóvenes o brotes nuevos. ¿Cuál es el nitrógeno nítrico? ¿Perdón? ¿Cuál es el nitrógeno nítrico? El nitrógeno nítrico viene con el nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de amonio como principales fuentes de nitrógeno nítrico. Nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de amonio. Esto también, como se desarrolla en brotes jóvenes, la planta induce el vigor vegetativo. Ese vigor vegetativo son hojas nuevas. En otras palabras, el nitrógeno nítrico causa que la planta desgaste energía porque esto demanda entre 15 y 18 unidades de ATP. Cuando la planta recibe nitrógeno amoniacal, el proceso es más simple. El nitrógeno amoniacal se reduce a amonio y de amonio a nitrógeno amídico. Esta reducción demanda entre 3 y 5 unidades de ATP. Es una forma más eficiente de convertir el nitrógeno en la base para hacer el aminoácido. ¿Y qué hace que la planta con este nitrógeno amídico? Con los carbohidratos de la fotosíntesis va a producir aminoácidos y las cadenas de aminoácidos
de 300, 400, 600 unidades de aminoácidos va a resultar en la producción de proteína. Y la proteína es el componente esencial en todas las membranas de todas las células y de todos los organelos dentro de la célula vegetal. La planta usa nitrógeno para construir membranas celulares, para construir las proteínas y cofactores enzimáticos que van a determinar la construcción de antocianinas, de pigmentos de aroma, de pigmentos de sabor o de compuestos de sabor de la fruta. Ese nitrógeno amídico también sirve para construir el ADN de todas las células vegetales. Entonces, lo esencial del nitrógeno es que este nitrógeno esté en esta forma, en una forma amídica. Y cuando el nitrógeno amídico ingresa a la planta con un gasto de entre 1 y 3 unidades de ATP, la producción de proteína es mucho más eficiente. ¿Cuál es la diferencia? Que este nitrógeno nítrico se metaboliza en hojas jóvenes, en brotes nuevos, mientras que el nitrógeno amídico se metaboliza en la raíz y en las hojas maduras. En las hojas maduras, no lanza brote. ¿Y cómo hace en la raíz? Cuando el nitrógeno amídico ingresa a la raíz, el NH2 ingresa a la raíz, la planta desde arriba, desde el follaje, indica el envío de los carbohidratos hacia la raíz. Y en la raíz se produce esta reacción enzimática, esta reacción bioquímica. ¿Qué significa? Que la planta está produciendo a nivel de raíz los alimentos que necesita la raíz para sostener su crecimiento. Esa es la gran ventaja y la gran diferencia entre usar root feed, que contiene nitrógeno, y otros fertilizantes en base a nitratos. Entonces, lo que estamos haciendo al ponerle comida a la raíz es hacer más raíces en la planta. Sí. Al aplicar los 100 kilos de root feed por hectárea, entonces Sí. el calcio es suficiente para suplir las necesidades de la planta. Bueno, va a depender también de cuánto calcio. La uva normalmente, dentro de un programa de fertilización, la uva demanda entre 40 y 80 unidades de calcio en función de la variedad, en función del rendimiento. Con un rendimiento promedio de unas 25 a 30 toneladas de fruta, la demanda va a fluctuar entre 35 y 40 unidades de calcio. Entonces, si el programa comprende 40 unidades de calcio, root feed le está dando 26 unidades de calcio. Entonces, si root feed nos da 26 unidades de calcio, sí podemos emplear otra fuente como nitrato de calcio para suministrar 14 unidades y al final le estamos dando las 40 unidades. Ahora, ¿cuándo vamos a usar el nitrato de calcio? En la fase temprana. Después de la poda, la fertilización con nitrógeno puede ir con nitrato, o la aplicación de calcio va con nitrato de calcio. ¿Y por qué es bueno ese nitrato de calcio? Porque ayuda a formar planta y estimula el brotamiento. Ya en una etapa tardía no nos conviene formar nuevo brotamiento porque va a competir con la carga de fruta. Lo que necesitamos más bien en la etapa tardía es que la raíz gane fuerza, y ahí el uso de root feed, además de estimular el enraizamiento, fuerza el movimiento de azúcares a la raíz, genera citoquininas, y esa raíz va a asegurar el mantenimiento, ese crecimiento de raíces va a asegurar el mantenimiento de la diferenciación del primordio reproductivo que se formó en la campaña anterior. De esa manera controlamos y reducimos el corrimiento del racimo. ¿Y el nitrógeno cuánto que aporta? ¿Eso sí? Perdón, el nitrógeno. ¿Cuántas unidades aporta de nitrógeno? De nitrógeno le va a aportar los 100 kilos 10 unidades. 10 unidades de nitrógeno. Normalmente probablemente estén trabajando un bajo contenido de nitrógeno, 20, 25, 30 unidades de nitrógeno. La diferencia pues va a significar medio saco de urea nada más como complemento nutricional. Y no solamente le va a suministrar nitrógeno y calcio, root feed contiene un poco de magnesio, que son 3 unidades, y un poco de boro, que son 0,5 unidades. Entonces entra en sinergia con el calcio que está introduciendo root feed, de tal manera que va a fortalecer este crecimiento radicular. Hecha la poda,
y continuando ya con las aplicaciones de Rootfeed, para nosotros es muy importante estimular el brotamiento de la planta en forma homogénea. Normalmente nos apoyamos en el uso de cianamida hidrogenada. ¿Usan cianamida hidrogenada para estimular el brotamiento? Sí. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hace la cianamida hidrogenada? La cianamida hidrogenada no es que compense o genere horas frío, ese es otro mito de la industria. Lo que hace la cianamida hidrogenada es producir etileno para disolver las reservas de azúcares para que las yemas tengan la comida disponible. Es como este caldo, como esta sopa. Te podrías comer los insumos básicos, la papa cruda, el agua cruda, la carne cruda. No, la tienes que cocinar. Lo que hace la cianamida hidrogenada literalmente es cocinar esa papa para convertirla en un elemento palatable, digestible. Entonces, y el fabricante de cianamida hidrogenada lo expresa claramente, ¿no? La cianamida hidrogenada produce etileno en el tejido vegetal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la madera, la reserva de almidón, por efecto de la cianamida hidrogenada, se va a convertir en glucosa. Y esta glucosa alimenta a las yemas y la planta inicia el brotamiento. Pero la cianamida hidrogenada tiende a generar dominancia apical. Dependiendo del número de yemas, son las yemas, si dejaron 12 yemas, la yema 12, la yema 11 y la yema 10 son las que van a expandirse muy violentamente, y las yemas 6, la yema 5, 6 van a tener poco crecimiento. ¿Y esto qué hace? Hace que la fruta también se vaya lejos. ¿Cómo compensar ese efecto de la dominancia generada por la cianamida hidrogenada? No digo que sea malo, está bien el uso de cianamida. ¿Por qué? Porque necesitamos que este almidón esté disponible para la planta. Nosotros podemos compensar ese brotamiento asegurando la aplicación de la cianamida hidrogenada, y acá es algo nuevo para ustedes probablemente, es acompañar la aplicación de la cianamida hidrogenada con un producto que se llama BatFeed. BatFeed es una tecnología de nitrógeno amídico más un balance hormonal. ¿Para qué sirve este nitrógeno y este balance hormonal? Para que la planta pueda tener aminoácidos y proteínas en todas las yemas. Nosotros trabajamos mucho BatFeed acompañando la cianamida hidrogenada para homogeneizar el crecimiento del brote. ¿Con qué también trabajamos la cianamida hidrogenada? La cianamida hidrogenada trabajamos con Stimulant, o aplicamos Stimulant después de la aplicación de cianamida hidrogenada. ¿Cuándo usamos Stimulant? Cuando la yema está a punto de reventar en punto de algodón, en ese momento trabajamos Stimulant. Y normalmente le podemos llamar brotes de hasta mucho 3 centímetros. De yema hinchada a punto de algodón hasta brotes de 3 centímetros. En esa ventanita hacemos una aplicación de Stimulant. Y, sí. ¿Perdón? O de Excite, o debe ser Stimulant o de Excite. ¿Cuándo usamos Stimulant y cuándo vamos a usar Excite? Nosotros usamos Stimulant cuando nuestra planta no ha tenido suficientes raíces o cuando la temperatura es baja. Cuando la temperatura es baja, por debajo, temperatura menor que 20-22 grados centígrados, trabajamos Stimulant. Si la temperatura es alta, temperaturas altas, mayores de 24, 26 grados centígrados, trabajamos Excite. Cuando trabajamos Stimulant, cuando trabajamos Excite, lo que estamos asegurando es homogeneizar los brotes
para que no haya un brote largo, un brote mediano y un brote corto, y para prevenir sobre todo la dominancia apical y mantener la viabilidad, la fertilidad de la yema floral. Ya en este punto ya se formó el racimo. El racimo ya está formado. Lo que hay que asegurar es que esa dominancia apical se robe la comida del racimo. Y al final, cuando emerge ese racimo, termine siendo reabsorbido o se produzca el corrimiento. Entonces, de esta manera, perdón. La dosis a usar de La dosis para el Excite, en realidad nosotros tenemos un amplio rango de dosis. Pueden trabajar de 2 a 4 litros de Excite. En Perú inclusive trabajamos 8 litros de Excite por aplicación. Entonces, normalmente trabajamos en término promedio de 4 a 6 litros por hectárea por aplicación, 2 a 3 aplicaciones. ¿Cuándo hacemos 2? Cuando tenemos, según las evaluaciones de fertilidad de la yema, la fertilidad está dentro de las primeras 6 yemas. ¿Y cuándo vamos a hacer 3 aplicaciones? Cuando la fertilidad de la yema pasó las 6 yemas. Tenemos fertilidad todavía, o sea, a partir de la yema 4 o 5 y se nos fue hasta la yema 8, hasta la yema 10. Si es que han hecho poda larga, usamos Excite. Si hay poda corta, usamos estímulo. Poda corta, 6 a 7 yemas como mucho. ¿Con qué podemos acompañar estas aplicaciones de Excite y de estímulo? Con CAB, calcio boro. Y normalmente trabajamos un mínimo de 5 litros por hectárea por aplicación, acompañando cada aplicación de estímulo o cada aplicación de Excite. ¿Sí, Adrián? El Excite es una citoquinina natural. Sí. ¿Qué efecto puede tener si yo aplico en ese momento una citoquinina sintética? Sintética. Para poder entender cómo funcionan las citoquininas, tanto en el estímulo como en Excite, debemos entender cuál es la naturaleza o cómo se construye la citoquinina dentro de la planta. Una citoquinina natural se produce por una señalización del núcleo de la célula vegetal. Y como se produce por la señalización del núcleo de la célula vegetal, una citoquinina natural tiene una estructura química de esta naturaleza. Estos dos anillos se llaman adenina. Y la adenina también es una base nitrogenada que se encuentra en el núcleo de la célula vegetal, en el ADN. El ADN está compuesto de 4 bases nitrogenadas: citosina, guanina, timidina y adenina. Y es la misma adenina con la cual la planta construye la citoquinina. Y la citoquinina es nombre genérico para definir a un amplio conjunto de hormonas que se basan en este anillo y un radical. Y este radical puede ser una cadena abierta, como que también puede ser una cadena cerrada. Esto es lo que le da el nombre a la citoquinina: ciatina, transciatina, isociatina, 2-IP, quinetina. Le da esta estructura. Esto es una citoquinina natural. Como citoquinina natural, la citoquinina natural señaliza la construcción de auxinas y la construcción de gibrelinas. ¿Y por qué necesita señalizar la citoquinina la construcción de auxinas? Para que esas auxinas bajen a las raíces y puedan construir más citoquinina. Las citoquininas inducen las auxinas para que las auxinas induzcan más citoquininas y de esa manera sostener el crecimiento vegetativo y reproductivo de la planta. ¿Qué sucede con los análogos o sintéticos de citoquinina? Primero, la estructura molecular son distintas. En el mercado hay 2 tipos de productos que en términos generales o como nomenclatura general se llaman fenilureas. Y de las fenilureas hay de 2 tipos. Está el CPPU y está el tidiazurón, que lo único que cambia es el último radical. Uno de 6 carbonos CPPU, uno de 5 carbonos, el tidiazurón. ¿Cuál es la parte o qué es la parte funcional? Esta parte funcional es la que genera división celular y por eso es que estas citoquininas estimulan el crecimiento
del órgano que es afectado. Y normalmente se suele emplear para hacer crecer la valla. Entonces genera división celular. Pero esa es una parte nada más de lo que hace la citoquinina, este TDZ. El problema es que estas dos sustancias causan la destrucción de las auxinas y de las gibrelinas. El TDZ interfiere con la producción y con la movilización de las auxinas. Por lo tanto, en otras palabras, el TDZ puede hacer crecer a la fruta, pero inhibe el crecimiento de la raíz. Y cuando inhibe el crecimiento de la raíz en la etapa de crecimiento de la valla, automáticamente está afectando la diferenciación de la yema reproductiva de la siguiente campaña, y por eso es que esa yema va a tender a correrse con más intensidad. En Perú, debido al uso de TDZ por un lado y debido al estrés por alta temperatura, muchas empresas han tenido aborto completo de la yema reproductiva, tanto así que se han pasado de 3 a 4 ciclos productivos idénticos al de ustedes. Campaña, como quien dice, la primera campaña y segunda campaña han tenido de 3 a 4 ciclos productivos produciendo 0 kilos de fruta. 2 años sin generar ingresos, y al menos 4 empresas quebraron porque no tuvieron ya ingresos finales. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que la planta produzca la citoquinina natural para producir las auxinas, para producir las gibrelinas y mantener el crecimiento de la fruta y de todos los órganos que produce la planta. Entonces, cuando ya tenemos conformado el follaje, ya comienza el desarrollo del primordio reproductivo. Cuando hablamos de desarrollo primordio reproductivo, estamos hablando que este primordio ya está saliendo fuera de la yema en la cual se gestó. Entonces, cuando comienza la salida del primordio reproductivo en la yema, se sale primero una piña y luego comienza el elongamiento del raquis y el crecimiento de los hombros, y lo que tenemos ya es la inflorescencia con los botones florales. ¿Qué tiene que suceder acá? En esta etapa tiene que haber un balance de citoquininas con auxinas, porque se tiene que desarrollar correctamente el proceso de polinización cuando el polen pasa de las anteras al pistilo, y este polen germina y tiene que llegar hasta el óvulo para fecundar el óvulo y generar la fecundación. Se desarrolla en esta ventana, y en este proceso es importante que haya un suficiente suministro de citoquininas y de auxinas. ¿Y por qué? Porque cuando el polen fecunda el óvulo, estas dos células van a formar una sola célula, y al cabo de unas horas va a comenzar un proceso de división celular. Pero no solamente eso, en este proceso de división celular se va a configurar la producción de la semilla en la valla. Esto es un proceso de diferenciación celular, y en ese proceso de diferenciación celular la semilla de la valla tiene que generar el embrión en la semilla, porque es el embrión el que va a señalizar el direccionamiento de los fotosintatos del follaje hacia la valla. Entonces, cuando hay división celular, la división celular, ¿qué me va a dar como resultado final? Me va a dar el calibre y el peso de la valla. Y la diferenciación celular me va a dar el aseguramiento de la semilla, que a su vez me va a dar el calibre y el peso de la valla, pero más importante, el peso de la valla y las características de calidad de esa valla. El tener más azúcares, el tener más grado Brix y el tener mayor vida post cosecha de esa fruta. Entonces, ¿qué trabajamos durante la diferenciación celular? Aquí es importante un producto que se llama Forge. ¿Qué es lo que hace Forge? Controla el estrés de la floración para asegurar la viabilidad del polen y asegurar la viabilidad del óvulo. Pero también podemos trabajar junto con Forge, podemos trabajar en función de la temperatura, trabajamos más Stimulate o más Excite.
Y cuando trabajamos ambos, seguimos trabajando calcio y boro. ¿Por qué calcio y más boro? Porque estamos formando más número de células y la membrana celular es un entramado de polisacáridos y proteínas enlazados por moléculas de calcio y de boro. En la medida que se desarrolla este crecimiento, esta división celular en la valla, tenemos que ir traslocando los fotosintatos. ¿Para qué? Para que esta valla vaya ganando peso, vaya ganando densidad, vaya acumulando los azúcares. Entonces, cuando la valla alcanza el 70 al 80% del calibre, la valla ya está señalizando el cambio de color en la cáscara. Inicia el proceso de maduración de esa valla. Y lo que nos interesa es que haya antocianinas y haya azúcares. ¿Y qué es lo que trabajamos? Nuevamente nitrato de balancer con queilate molibdeno, queilate cobalto y reiniciamos el ciclo productivo de la uva de mesa. Nuevamente volvemos, como quien dice, volvemos al origen de la viabilidad del primordio reproductivo. Entonces, cuando estamos en todo este ciclo, que es el primordio reproductivo de la planta, es muy importante el uso de Forge. ¿Por qué? Porque en este proceso la planta produce etileno. Y nosotros tenemos que controlar el etileno en esta etapa inicial. ¿Por qué? Porque si el etileno predomina en esta etapa de emisión de la piña, a mayor cantidad de etileno, mayor reabsorción del primordio floral y al final, en lugar de tener un racimo, vamos a tener un zarcillo. Cuando trabajamos Forge a la dosis de 2 litros por hectárea, junto con Stimulant o junto con Excite, lo que estamos asegurando es la diferenciación del desarrollo del proceso de polinización de cada flor. Sí. ¿Y cuántas veces no tiene que hacer esta aplicación? ¿Perdón? ¿Cuántas veces? Una aplicación como mucho. Si hay más estrés, sí haces una segunda y ahí cerramos el campo. ¿En floración o antes de la floración? En el proceso de desarrollo de la piña, antes de rajadura de caliptra. Antes de rajadura de caliptra, que ya es floración abierta. Prefloración. Entonces, finalmente volvemos a las aplicaciones para asegurar antocianinas y gradobris. Volvemos a las aplicaciones de nitrato de balancer si hay alta temperatura o de sugar mover si hay baja temperatura, acompañadas de queilate cobalto para asegurar coloración de valla, queilate molibdeno para asegurar coloración de valla y queilate cobalto para controlar el etileno de la maduración de la fruta y extender la vida post cosecha de esa valla. Sí. ¿Cuánto sería de trasloque para el tema de llenado y de coloración de valla? ¿Y cuántas se harían para de pronto escurrimiento de follaje hacia madera, o sea, ya en descanso? ¿O solo se harían las de trasloque en fruta, las de envero y 15 días después, y se hace alguna más una vez se cosecha? Claro, cuando iniciamos la aplicación en envero, sí podemos hacer una segunda aplicación de 10 a 14 días más tarde. Si hay alta temperatura, 10 días. Si hay baja temperatura, 14 días. Podemos hacer 2 aplicaciones y eventualmente una tercera aplicación. Depende también mucho del vigor con el cual se está desarrollando la planta. Si de hecho hay mucho vigor, hacemos una tercera. Si el vigor es estándar, 2 aplicaciones. Una vez que logramos asegurar esta valla con la cantidad de brick, con la de guacolor y cosechamos, nuevamente iniciamos el proceso de regeneración de crecimiento de raíces con root feed y repetimos el ciclo nuevamente. ¿Dónde está el éxito en la producción de la uva de mesa en términos de kilos y en términos de calidad de la fruta? Haciendo raíces continuamente en nuestra planta. Entonces, de esa manera
lo que estamos haciendo es maximizar el potencial genético de productividad de esa planta y finalmente ustedes obtienen mayor rentabilidad de esta operación agrícola. Bueno, jóvenes, muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima oportunidad.